Hola queridos, buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por compartir conmigo un miércoles más de palabra. Gracias por tomar su tiempo e invertirlo por media hora en el reino de los cielos. Gracias por prestar la atención a la palabra de nuestro Dios, que es tan importante en estos tiempos. Gracias por ser dependiente de la palabra de Dios. Gracias. Gracias por el interés de querer aprender cada día sobre el mensaje de Dios para nuestras vidas. Gracias por el interés que le ponen a las cosas del reino. Yo sé que Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros y sé que el Señor premiará conforme su voluntad. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Pues siempre es bueno disponer nuestro tiempo para las cosas del reino. Sí sabemos que hay tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, que es importante, pero también hay tiempo para las cosas del reino. Y tenemos que dedicarle ese tiempo a Dios. Por eso, gracias por estar ahí. Karen, Dios te bendiga. Priscila, Gaby, gracias por estar. Valentina, Dios te bendiga. Así que siempre es bueno no sentirme tan solo. Así que gracias por estar ahí. Gracias porque el estar ahí... Hola, Vale, Dios te bendiga. Gracias porque el estar ahí también demuestra una necesidad de Dios, una dependencia de Dios. Y creo que todos tenemos necesidad de nuestro Dios. De una forma u otra tenemos necesidad de nuestro Dios. Vale, Dios te bendiga. Ángela, José, Mati, Dios te bendiga. Gracias por estar. Siempre es bueno reconocer nuestra dependencia de Dios. Y de esto se trata, también de esto se trata un poco el devocional. Tenemos que aprender a depender de Dios cada día, en todas las áreas. Sabemos que muchos amigos nos pueden ayudar, muchas personas pueden tender la mano, pero Dios es el único que siempre va a estar. Y nunca nos va a pedir nada a cambio. Nunca nos va a dar algo esperando de nosotros algo a cambio. Gladys, Dios la bendiga, gracias por estar. Adriana, gracias por estar. Fernando, Dios te bendiga. Bueno, se van sumando, qué bueno. Entonces, el querer estar aquí y el querer aprender un poco más de la palabra del Señor es también demostrar hambre, no apetito, sino hambre por las cosas del reino. Necesidad por la palabra de Dios, y esa palabra es la que nos satisface, la que nos llena, la que nos enseña a caminar, a transitar este camino tan hermoso que es el camino del reino de los cielos. Así que gracias por estar ahí, gracias por tener esa dependencia de Dios. Etel, Dios la bendiga, gracias por estar. Y justamente un poco de dependencia va por ahí el tema del devocional de esta noche. Trata un poco de la dependencia de Dios. Y una de las tantas enseñanzas que Jesús nos dejó, y lo podemos leer en la Escritura, son las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Perdón, esa bienaventuranza que cada vez que las leemos llena nuestra vida y nos hace sentir que sin Dios somos absolutamente nada. Y gloria sea a Dios por eso. El sentirnos de esa forma, que sin Dios somos absolutamente nada, entonces eso es depender de Dios. Y querer depender de Él cada día mucho más, en todas las áreas y por todos los órdenes. Tenemos la fuerza para hacer muchas cosas, si estamos de acuerdo. Tenemos la inteligencia, la capacidad, si estamos de acuerdo. Pero nada podemos hacer si Dios no está en nuestra vida, si no le damos la intervención divina a Dios. Y la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, esa enseñanza que Jesús les deja a sus discípulos y a través de la Escritura nos deja a nosotros, trata justamente del pobre en espíritu. Y Mateo capítulo 5, versículo 3, que refiere a esa primera bienaventuranza, dice, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra bienaventurado aquí en griego significa dichoso o feliz. Dichoso los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices aquellos que se sienten pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, es importante establecer algo bien simple, que las bienaventuranzas presentan un marcado contraste entre la plenitud según Dios y la plenitud según el mundo. Es lo mismo decir, la felicidad de esta palabra
de las cosas del reino sobre nuestra vida, marca un contraste bien importante entre la plenitud en Dios y la plenitud que quiere dar el mundo. Ahora, bien, para entender esta primera bienaventuranza hay algo bien importante que tenemos que hacer, que es descartar esas ideas equivocadas acerca de la pobreza en espíritu. Y para poder saber qué realmente es la pobreza en espíritu, el ser pobre en espíritu, tenemos que aprender y saber quién no es pobre en espíritu. Para saber una cosa, tenemos que saber qué es no ser esta cosa. ¿Y qué es no ser pobre en espíritu? No ser pobre en espíritu no es alguien con baja estima. No ser pobre en espíritu no es una persona callada o introvertida. No ser pobre en espíritu tampoco refiere a las personas que sufren, ni a aquellas que son oprimidas, rechazadas, maltratadas o abusadas. Simplemente porque todas estas situaciones también las pasan los incrédulos, la gente mundana. Y Jesús nunca alabaría el mundo por sus miserias. La palabra pobre en espíritu en este contexto no necesariamente refiere a la calidad, a una persona con calidad de mendigo, pordiosero, desamparado. Simplemente, y esto es importante, simplemente porque Jesús no está hablando de una pobreza material o de una pobreza terrenal. Acuérdense que las enseñanzas de Jesús son espirituales. Dios es espíritu y con Él nos conectamos a través del espíritu. Por eso Jesús aquí estaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu y no refería a los desamparados, a los pordioseros, a los abusados, a los rechazados, a los maltratados, a aquellos que sufren bajo estima. Jesús no se refería a esa pobreza. Tampoco se refería a esos pobres materialmente. No se refería a eso. Jesús no hablaba de una pobreza terrenal, sino de una pobreza espiritual. No ser pobres materialmente, sino pobres en el espíritu, con lo que eso conlleva. Entonces, teniendo esto bien claro, tenemos que entender, o saber, mejor dicho, qué es un pobre en espíritu. Supimos que no es un pobre en espíritu, refiere a lo terrenal, a lo material. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu en el contexto de esta bienaventuranza? Un pobre en espíritu, y aquí Jesús se refiere a esta persona, es aquel que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente cuando está apartado de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total delante del Señor. Un pobre en espíritu es aquel que exhibe una genuina humildad y está despojada de todo orgullo, de toda soberbia, de toda autosuficiencia, de toda vanagloria. El pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia de Dios, le diría hasta que con desespero. Vale, Dios te bendiga, gracias por estar. Y esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice, confía en mí. El espíritu del mundo es, yo confío en mí mismo y puedo hacerlo y estoy capacitado para hacerlo, y el yo, y el yo, y el yo. Ese es el espíritu del mundo. Pero el espíritu, el pobre en espíritu, hablando en el terreno espiritual, es aquel que depende de Dios y no lo toma como una obligación, sino como una necesidad. Yo no estoy obligado a depender de Dios. Yo necesito depender de Dios. Necesito depender de Dios para tomar las decisiones. Necesito depender de Dios para dar el próximo paso. Necesito depender de Dios para fortalecerme en las noticias críticas. Necesito depender de Dios porque solamente en Él encuentro fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. El depender de Dios y ser pobre de espíritu no es una obligación, es una necesidad. Todos tenemos la necesidad de depender de Dios. El pobre de espíritu tampoco se jacta en sus progresos, ni en sus logros, ni en sus riquezas, porque al reconocerlas, sin duda va a mirar a los otros como superiores. Sino más bien reconoce que cuanto menos tiene,
mucho más tiene que depender de Dios. El pobre de espíritu no es aquel que reconoce que fracasó en sus riquezas, en sus posesiones, en sus bienes, sino que realmente el pobre en espíritu es aquel que reconoce que cuanto menos tiene, mucho más necesita depender de Dios. Y de esto se trata. Estos son los pobres en espíritu. No son aquellos que viven en una ruina material, en la ruina terrenal o buscando plenitud del mundo. El pobre en espíritu es aquel que depende de Dios, totalmente pentecostal, dependiente del Espíritu Santo. Es aquel que depende hasta para dar el próximo paso. Es aquel que depende en el día cuando se levanta a la mañana, dobla sus rodillas y pone ese día delante de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que sin Dios es absolutamente nada y está completamente perdido. Un día, José Alfonso, Dios te bendiga, un día antes de conocer a Dios supimos lo que era pobreza en espíritu. Caminábamos vacío, procurando cosas para llenar ese vacío, procurando hacer cosas para sentirnos útiles, para que nos dieran importancia, para sentirnos valorados por las otras personas, teniendo el cuidado de no errar porque cualquier error llevaba a una acusación o a ser juzgados. Teníamos ese cuidado. Reconocimos entonces, cuando conocimos a Jesús, reconocimos que todo eso Dios lo podía suplir y lo podía llenar a su forma, a su manera. Y aprendimos en ese tiempo de que lo que no pude conseguir en el mundo, porque el mundo no me lo podía dar, porque no sabía el mundo lo que yo realmente necesitaba, lo encontré en el Señor. Y cuando hice mi oración de fe, Dios no se tardó en suplir todas mis necesidades y llenar todos mis vacíos. Reconocí realmente mi pobreza espiritual. Y cuando fui al Señor pobre en espíritu, solamente esperé que el Señor me diera lo que yo necesitaba, no lo que yo quería. Y empecé a depender cada día más de Dios. Y me esfuerzo cada día para depender más de Él. Lejos de la perfección, lejos de no cometer errores, lejos de no pecar, siempre quiero depender de mi Dios. No soy perfecto, voy camino a la perfección, pero eso no tiene que ser una excusa para hacer cualquier cosa, las cosas que a Dios no le agrada, y después ir a pedirle perdón. No, el ir camino a la perfección es esforzarme para agradar a Dios a cada paso que doy. Y reconocer que soy pobre en espíritu es reconocer que necesito de Él para que me enseñe a dar un paso a la vez y hacerlo conforme su voluntad. No sé si están ahí todavía, espero que sí. Pero somos dependientes del Espíritu Santo. Eso es ser dichoso, aquellos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esto se trata. No es lo material lo que me hace rico, no es las posesiones lo que me hace rico, no es la riqueza lo que me hace importante. Nada de eso puede llenar el vacío que tal vez muchas personas tengan. Pero el tener a Jesucristo en nuestro corazón nos hace las personas más importantes de la tierra y llena todas nuestras necesidades y todos nuestros vacíos. Ahora, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia muestra esta clase de humildad en varios hombres, varios héroes de la Biblia, en el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés reconoció su pobreza en espíritu cuando no se quiso mover si Dios no iba con él. Y dijo, Moisés respondió a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés en su pobreza en espíritu no se atrevió a continuar caminando hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. ¿Qué significa esto? Señor, si no vas conmigo, yo no quiero dar un solo paso. Si no vas conmigo, tampoco quiero dar un solo paso. Si no caminas conmigo, entonces prefiero estar quieto. Y una de las cosas que le digo al Señor, Señor, si no estás conmigo, prefiero estar muerto. Reconoció Moisés su pobreza en espíritu y dijo, no me muevo si tú no te mueves primero conmigo. El reconocer su pobreza, esa pobreza en espíritu, no solamente lo hizo bienaventurado, sino que lo hizo depender totalmente del Espíritu de Dios. Cuando Dios se movió,
Moisés se movió. Antes no lo hizo. Sabemos que muchas personas se mueven sin que se mueva Dios. Pasando en raya, se mueven en la carne. Se mueven por emociones, se mueven por instintos, se mueven por suerte, se mueven por un mal consejo. Pero muchas personas cuando tendrían que moverse en la voluntad de Dios no lo hacen. Nosotros tenemos que aprender a movernos si Dios lo hace. Si Dios se queda quieto, estemos quietos. Porque su infinita sabiduría Él hace las cosas perfectas. Moisés pudo entenderlo. Y le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí. Estemos aquí si tú no vas primero. Lucas, capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pedro dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro estaba reconociendo su pecado, su falta, su error. Y eso no lo llevó a justificarse delante de Jesús, sino que lo llevó a postrarse humillado reconociendo su condición. Nosotros podemos pecar y justificarnos delante de Dios. No podemos engañarlo a nuestro Dios. Podemos decirle, Señor, pequé, pero no me daba cuenta, no pensé que podía ser tan grave. Cuando lo estaba haciendo no creí que fuera un pecado. Señor, pequé y no me di cuenta, estaba fuera de mí. Eso es justificarse. No estamos exentos del pecado, queridos. Con los ojos, con la mente, con los pensamientos. No estamos exentos. De hecho, tenemos que pelear todos los días contra el pecado y contra la tentación. Pero cuando caemos en eso, lo peor que podemos hacer es justificarnos delante de Dios. Nicolás, Dios te bendiga, gracias por estar. Justificarnos delante de quién nos vamos a justificar, de Dios, que nos conoce mucho antes de haber nacido. Decirle, Señor, hice esto porque no pensé que fuera pecado. Hice esto y no me di cuenta que lo estaba haciendo. Eso es justificarse. El reconocer la pobreza en espíritu y decir, Señor, pequé, reconozco mi pecado y te pido perdón por ello, Dios. Sé que tu misericordia va a derramarse sobre mi vida una vez más y voy a ser limpio por tu amor y por tu sangre. Reconocer la dependencia de Dios y reconocer nuestra pobreza en espíritu no es justificarnos delante del Señor. Es reconocer que somos pobres, imperfectos y que su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Todos estos héroes de la Biblia reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron personas, seres humanos, hombres, como usted y como yo. Pero fueron hombres humildes, dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Laurita, Dios te bendiga, gracias por estar. Pero la bienaventuranza termina con la promesa que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su pobreza espiritual y su dependencia de Dios, son los que heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios puede abrir nuestros ojos y nos dé entendimiento de nuestra bancarrota espiritual cada día. Y si estamos apartados de Él, mucho más todavía. Walter Magallanes, Dios te bendiga. Que nos dé lo necesario para poder vivir en Él cada día de nuestra vida. Pero también a nosotros los creyentes, mi esposa que está por ahí, Dios te bendiga, pero también a nosotros los creyentes, que esa convicción nos haga más humildes y menos soberbios, menos altaneros, nos haga más sencillos y menos de creernos importantes, y nos haga mucho más dependientes de Dios y no dependientes de nosotros mismos. Que esa pobreza espiritual haga un clic en nuestra mente y en nuestro corazón, para que aprendamos a ser humildes, sencillos y dependientes de nuestro buen Dios. Si alguien que va a escuchar este devocional en futuras reproducciones y no es creyente, no es cristiano, Gladys, Dios la bendiga, que pueda entender que las riquezas, las posesiones, los bienes materiales nunca llenará el vacío de la condición espiritual. Y que al entender esa pobreza espiritual pueda correr a los brazos de Dios en fe y arrepentimiento y pedirle perdón de pecados y el don de la vida eterna. Por eso Jesús fue bien clarito y corto cuando dijo, dichosos, felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es un buen ejemplo y es una buena palabra para que podamos reflexionar en nosotros mismos y decir, Señor, ¿cómo me he sentido en estos tiempos?
soberbio, autosuficiente, poca humildad, dependiente de mí mismo. Tal vez en todas las cosas he tratado de ir yo primero y luego tú detrás de mí, Señor. Tal vez he intentado hacer las cosas por mi inteligencia, sabiduría, carácter, instinto, suerte. Y no me ha ido tan bien, Dios. Por eso, que podamos reconocer en esta noche que a través de esta palabra podemos entender que si no somos dependientes de Dios, entonces volvamos al mundo, a ser dependientes del mundo. Pero recuerde que ya estuvimos allí y sabemos cómo es allí. Y si ponemos en la balanza, creo que el plato del reino de los cielos siempre pesará mucho más. Seguir siendo dependiente del mundo nos llevó a fracasos, a pérdidas, a pecar. Pero ser dependiente de Dios nos lleva a vida eterna, algo que tal vez el mundo no lo conoce. Pero nosotros sabemos que eso llegará un día y allí estaremos en una eterna alabanza. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra condición de que sin Dios, pues como digo cada mañana, sin Dios prefiero no caminar ni salir de mi casa. Pero sé que Dios está conmigo, así como está contigo. Creo que el Señor siempre anhela eso de cada uno de nosotros, que seamos dependientes de Él, que seamos totalmente pentecostales, siempre dependientes del Espíritu Santo. Así como dice Valeria, al mundo nunca más. Gloria sea a Dios por eso. Esta tiene que ser nuestra actitud. Ya estuvimos allá y así nos fue. Hoy estamos aquí luchando y esforzándonos para mantenernos firmes, para que cuando llegue ese gran día, entonces abandonar este mundo y recibir la última promesa de vida eterna. Creo que esta es una buena palabra para que podamos reflexionar y volvernos completamente a Dios. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayan dicho, no importa lo que haya sucedido, siempre será recomendable y lo correcto depender de nuestro Dios. Entonces creo que sigamos siendo dependientes de Dios, pobres en espíritu cada día. Y no es dar lástima, no es tener una baja autoestima, no es tener pobreza terrenal, no es no tener dinero ni riquezas. Ser pobre en espíritu, porque eso es lo que dije anterior, es ser pobre de espíritu, sentirse menos que el otro que tiene mucho. Pero pobre en espíritu es ser totalmente dependiente del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en este tiempo a hacerlo de esa forma, dependiente de Dios hasta para respirar. Y que Él sea mucho más importante en nosotros que el aire mismo que necesitamos para poder seguir viviendo. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu matrimonio, bendigo a tu esposa, bendigo a tu esposo, bendigo tu ministerio, bendigo tu trabajo, bendigo tu economía, bendigo tu salud. Oro por la salud de los que están falto de ella. Bendigo a tus hijos y a tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo tu economía. Oro para que Dios ponga pan abundante en tu mesa y seas una casa que tenga para dar y nunca pedir prestado. Bendigo tu ministerio, tus dones, tus habilidades. Bendigo tu humildad, tu sencillez de corazón. Bendigo todo lo que emprendas con tu mano. Bendigo tu corazón, siempre esté guardado por sobre toda cosa guardada. Tu corazón esté guardado. Bendigo todo lo que emprendas, todo lo que hagas. Bendigo tu presente y bendigo tu futuro. Y doy gracias por tu vida. Doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu casa, por tu servicio. Y doy gracias a Dios porque si estás aquí, porque sos totalmente dependiente del Espíritu Santo, pentecostal al 100%. Gracias por estar. Oro por los enfermos. Pido al Señor que extienda su brazo de poder y sane a los que están enfermos. Sane a los que están enfermos aquí, allá en la ciudad de La Paz, en Montevideo, en Rivera, en todas partes. Donde haya un enfermo, la bendición del Señor esté allí. El Espíritu Rafa del Señor esté sanando a aquellos que lo necesitan. Oro por los que están privados de libertad. Clamo a Dios por sus vidas. Que puedan reconocer su error, reconocerse como pobres en espíritu y volverse a Dios de todo su corazón. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Somos totalmente dependientes de nuestro Dios. Gracias por estar.
El domingo estamos aquí, 10 de la mañana. Vamos a disfrutar de nuestro Dios y vengamos con un corazón expectante de lo que el Señor va a hacer. Están todos invitados. Amén. Gracias por estar. Dios te bendiga.